El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 al versículo 17. Así dice la santa palabra de nuestro Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esta es la santa palabra de Dios. Podemos sentarnos. En este texto tenemos una continuación de la revelación de la persona y obra del Espíritu Santo. Este texto continúa dándonos entendimiento sobre la tercera persona de la divinidad. Recordemos, niños, recordemos que nosotros creemos en un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero, como nos enseña Juan capítulo 17. Pero recuerden, niños, que en este único Dios verdadero hay tres divinas personas: Padre, Hijo y Santo Espíritu. La primera persona de la divinidad es llamado Padre, la segunda persona de la divinidad es llamado Hijo, y la tercera persona de la divinidad es el Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan hemos profundizado en esta preciosa doctrina. Y ahora tenemos la oportunidad de profundizar y conocer más la persona y obra de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y aquí se nos revela uno de los nombres que los cristianos más aman del Espíritu Santo. Uno de los nombres que más consuela a los cristianos. El Espíritu Santo posee este nombre y es de gran gozo y consolación para su iglesia. Su nombre es el Paracletos. Su nombre es el Santo Consolador. Hermanos, la semana pasada nos introdujimos al versículo 16. Podemos leer el versículo 16 de Juan 14, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En la semana pasada pudimos simplemente introducirnos, ya que lo único que alcanzamos a meditar fue: y yo rogaré al Padre y os dará otro. Es lo único que alcanzamos a establecer. Y conocimos más de que Cristo, en primer lugar, es un paracletos para nosotros. Cierto, el Espíritu Santo es paracletos de una forma única y particular, pero Jesucristo también es un paracletos para su iglesia, porque Él dice: daré otro. Si dice que daría otro, es porque ya teníamos uno, Jesucristo. Y Él es paracletos porque, en primer lugar, Él es el que medía las bendiciones para con nosotros. Él dice: y yo rogaré. El Paracletos es el que ruega al Padre para nuestras bendiciones. Pero no solo es Paracletos porque ruega por nuestras bendiciones, sino también porque intercede por nosotros en cuanto a nuestros pecados. Porque dice en primera de Juan que Él es nuestro abogado, que si alguno ha pecado, Jesucristo es el justo. Así que comenzamos a meditar en esa preciosa verdad. Y después comenzamos a meditar en la palabra otro. Y aquí aprendimos que cuando se dice de otro, se implica que este otro es una persona. Porque si Jesucristo hacía la obra de Paracletos, porque era una persona, así también el Espíritu Santo, este que haría la obra de Cristo, también era una persona.
Aprendimos además que también a través de esta pequeña palabra otro se implica la divinidad del Espíritu Santo, porque la palabra griega que se usa para otro no es la palabra que habla de otra sustancia. ¿Recuerdan, niños, la imagen que usamos del café, del señor que llega a su casa y le ofrecen café y después le ofrecen otro café? No le ofrecen otro para implicar té o algún refresco, sino la palabra otro que implica del mismo. La palabra griega otro que implica lo mismo es alos, y la palabra griega otro que implica de otra sustancia es heteros. De donde nosotros tenemos heterodoxo, o sea, de otra o de otro tipo de doctrina. Así que esta persona sería tan divina como lo era nuestro Señor Jesús, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y después concluimos, ok, ¿quién es este otro? Porque ya hemos aprendido que Jesucristo es Paracletos, que daría otro y eso implica que es una persona, que daría otro y eso implica que es divino. Pero ¿quién es este otro? Y si ustedes recordarán, la semana pasada concluimos meditando sobre el nombre Espíritu Santo. Y entendimos lo que significa, lo que Dios nos quiere enseñar a través de ese nombre. ¿Qué es lo que nos dice de la tercera persona de la divinidad? No solo lo que nos dice de la persona, pero de su obra. Y recuerdan cómo meditamos en el violento viento, un viento violento. Y en santidad, la obra del Espíritu Santo siendo recreador hacia la santidad. Pues en esta ocasión, habiendo establecido ese fundamento básico de la doctrina del Espíritu Santo, ahora me gustaría avanzar con ustedes y llegar y terminar el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No llegaremos hasta el versículo 17, aunque lo leímos, ese será en otra ocasión. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y lo que me gustaría hacer en esta mañana, hermanos, es simplemente exponer el significado de Paracletos cuando se aplica al Espíritu Santo. ¿Qué implica que el Espíritu Santo es Paracletos? Hermanos, ¿qué implica eso para la iglesia de Cristo? Porque, hermanos, este nombre sobre todos es el nombre que la iglesia más puede deleitarse, el nombre del Consolador, el nombre del Consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, y yo rogaré al Padre y os dará el Paracletos, Paracletos. Pero para poder comprender bien qué significa Paracletos cuando nos referimos al Espíritu Santo, qué es lo que la Biblia nos quiere dar a entender con este nombre, es necesario responder una pregunta antes. Y es que, hermanos, lean conmigo el versículo 16, dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Saben? Se habla que este Paracletos Jesucristo rogaría para que el Padre lo enviara, y la implicación que tiene nuestro texto es como si por primera vez llegaría el Espíritu Santo. ¿No es verdad? Lean conmigo. Para que esté con vosotros para siempre. O sea, yo voy a rogar al Padre. De hecho, no dice yo estoy rogando, dice rogaré al Padre, yo rogaré al Padre y Él os enviará. Está en futuro esa acción. Tanto la acción de rogar como la acción de enviar. El Hijo ruega, el Padre envía, están en futuro. O sea, parece que el Espíritu Santo no ha llegado como Paracletos. Así que la primer pregunta que tenemos que resolver, si deseamos comprender correctamente el nombre Paracletos, es ¿qué significa que el Espíritu Santo sería dado? O sea, ¿implica que no había sido dado antes? ¿Sería dado por primera vez el Espíritu Santo en la historia de la humanidad? ¿Significa que el Espíritu Santo antes solamente estaba externamente, pero no internamente? ¿Qué significa que el Espíritu Santo sería dado? Esas preguntas que acabo de postular son posturas de otros. Pero tú dirás,
¿Y por qué es necesario responder esa pregunta para entender el nombre Paracletos? Sé paciente y verás por qué es necesario. Y es que algunos dicen, algunos consideran que aquí se nos revela que el Espíritu Santo no había sido dado todavía en el Antiguo Testamento. Algunos dicen, de ninguna forma. El Espíritu Santo no había sido dado de ninguna forma. Otros dicen, no, sí había sido dado el Espíritu Santo, pero parcialmente. Y el Espíritu Santo solo obraba externamente, no internamente. Otros dicen, no, el Espíritu Santo sí obraba externamente y también internamente, pero nunca habitaba completo. Se podía ir el Espíritu. Iba, venía, iba, venía. Si pecas, se va. Si no pecas, viene. ¿Es eso lo que quiere decir? ¿Es eso que podemos sostener a la luz de las Escrituras? La clara revelación de las Santas Escrituras nos hacen concluir que el Espíritu Santo siempre ha estado con y en su pueblo. Si afirmamos que la salvación no comenzó en el nuevo pacto, si afirmamos que la salvación no comenzó en el nuevo pacto, sino que comenzó desde el Antiguo Testamento, pues yo creo que hay creyentes del Antiguo Testamento. Y si tú no lo crees, simplemente abre tu Biblia en Hebreos 11 como una prueba sencilla. O Juan 8 para hablar de la fe de Abraham. O Romanos 4 para hablar de la fe de David. Pero sin lugar a dudas ve a Hebreos 11 y te encontrarás con el salón de la fe. Así que si en el Antiguo Testamento había salvación, entonces debemos afirmar que desde el Antiguo Testamento el Espíritu ha estado con y en su pueblo. Nadie puede ser considerado salvo si no nace del Espíritu. Esto es, si no es engendrado por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Jesús va y predica a Nicodemo y dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. O sea, tienes que ser una criatura espiritual. ¿Pueden ver? Nicodemo no dice, Señor, pero ¿cómo querías que supiéramos eso? No puede decirle. Él le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes que tienes que nacer totalmente espiritualmente? O sea, tienes que ser espiritual. Acompáñenme a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento los creyentes se sometían a Dios como su Señor. Eso solo es posible porque tenían el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, por su obra. ¿Cómo es que Abraham pudo confesar fe en Jesucristo? Hermanos, Romanos 4 dice que Abraham pudo confesar fe porque Dios obró por el Espíritu en él. Abraham no provocó su propia fe porque entonces la salvación sería por obras. Dios le dio el don de la salvación para que la salvación sea, el don de la fe, perdón, para que la salvación siempre sea por la gracia. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que eso es solamente como en la obra de salvación. Pero el Espíritu nunca moraba en los creyentes. El Espíritu nunca estaba en los creyentes. El Espíritu nunca habitaba en los creyentes. Era solo una obra de salvación. No sé qué quieren decir por eso realmente. ¿Cómo es que es solamente una obra de salvación y el Espíritu no mora? Pero vamos a suponer que entendemos su pregunta. O que es válida. Abran sus Biblias en Romanos 8. Romanos 8. Versículo 7. Perdón, versículo 9. Romanos 8, 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús no mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, a la luz de este texto podemos concluir algunas cosas. En primer lugar, el que no tiene el Espíritu morando en su corazón no es de Cristo. Abraham era de Cristo. David era de Cristo. Ellos esperaban la obra de su Señor. Claro, no tenían claridad, pero ellos podían vivir en la santidad porque eran de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Si tú dices que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba, estás diciendo, a la luz de Romanos 8, que nadie en el Antiguo Testamento fue de Cristo. Pero además, noten que este texto dice que si alguien no tiene al Espíritu, no puede ser santo. Explícame cómo el salmista pudo escribir cosas tan bellas, cómo pudo narrar su vida cristiana, cómo pudo narrar la experiencia de santidad. Explícame cómo Abraham pudo ser ese hombre piadoso. Explícame cómo Sara pudo ser esa mujer piadosa si no tenía el Espíritu Santo morando en su corazón. Entonces, la gracia en el antiguo pacto más bien no era gracia y era puro mérito. Tenemos que confesar y decir, no, el Espíritu Santo moraba en los creyentes del Antiguo Testamento. Pero alguien puede objetar y decir, pero entonces, ¿qué hacemos con el versículo 16? Que dice, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. O aquel texto que dice, Juan 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Puedes ver? Ahí hay una distinción, algunos dirán, ahí hay una distinción, está con vosotros y morará en vosotros. Yo les pido paciencia porque yo creo que cuando Cristo dice, está con vosotros, está hablando de su persona. Está hablando de su persona. Pero a ese argumento entonces les pido que me esperen para nuestras próximas exposiciones. Otro argumento es, ¿por qué David dice, no quites de mí tu espíritu? Ya ves, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía estar y se podía ir. ¿Me estás diciendo que entonces David era en tiempo de Cristo y en tiempo de Satanás? Tiempo de Cristo, tiempo de Satanás. Si pecaba se iba el Espíritu. Bueno, eso es lo que creían los arminianos en el tiempo de la Reforma. ¿Cómo interpretamos ese texto? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que es un pasaje difícil. Dos, la interpretación que los antiguos le han dado a estos textos es que lo que está diciendo que no quite Dios de David es su espíritu sensible, no tal cual la presencia, sino que David está rogando, Señor, no quites de mí tu gracia, quiero sentir tu obra, quiero sentir la obra de tu espíritu. Esa es una opción. La otra es que lo que David está pidiendo es que no se le retire la gracia para el ministerio que estaba haciendo. O sea, David, en un sentido, el Espíritu nunca se le iba a ir, pero al haber recibido el Espíritu para poder gobernar, David estaba rogando, Señor, no me juzgues quitándome esa gracia que me has dado para gobernar. Así que hay respuestas a esas preguntas. Y a la luz de los textos que hemos expuesto, debemos confirmar y debemos aclarar que en el antiguo pacto el Espíritu Santo moraba con y en los creyentes, porque nadie puede ser salvo si el Espíritu no mora en ellos. Nadie puede ser salvo. Hermanos, qué pobre visión de la vida cristiana tenemos si pensamos que alguien puede subsistir un día en la vida cristiana, sino por la
por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Alguien que diga que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo no moraba en ellos, no entiende lo que es la vida cristiana. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que rogaría al Padre para que enviara otro consolador? La verdad es que el lenguaje es futuro, no vamos a decir que no. Y dice en versículo 17, y estará en vosotros. Habla de un aspecto futuro. ¿A qué se refiere nuestro Señor con esto? Bueno, mi respuesta corta es, a la luz de los textos que hemos expuesto, la obra del Espíritu Santo como Paracleto no consiste en su obra general de salvación, en la regeneración, en la santificación, en la morada del Espíritu Santo en el creyente. En eso no consiste la obra del Espíritu Santo como Paracletos. Eso era algo que ya Nicodemo debía saber. Eso era algo que ya David había experimentado. La obra de Paracletos más bien se refiere a una obra particular que el Espíritu haría en relación con Cristo y a una intensificación del derramamiento del Espíritu que vendría en Pentecostés. Es por eso que es importante resolver a la pregunta, ¿a qué se refiere con que el Espíritu sería dado? Porque solo cuando entendemos que el Espíritu ya obraba en el antiguo pacto, morando en los creyentes, es que podemos enfocarnos en el aspecto particular de Paracletos. ¿Me explico? Solo porque podemos discernir lo que el Espíritu Santo ya hacía en el antiguo pacto, ahora podemos saber a qué se refiere con esta obra de Paracletos que comenzaría a hacer el Espíritu cuando Cristo rogara al Padre y el Padre lo diera. Así que comencemos entonces a conocer y discernir qué significa, qué implica la obra de Paracletos. Paracletos, la palabra Paracletos, consolador, la palabra griega por consolador en nuestro texto es Paracletos, por eso menciono esta palabra. Como explicamos la semana anterior, significa uno que sostiene, uno que intercede por otro, uno que se pone para soportar, para ayudar, para empujar, para abogar a favor. Un Paracletos en el mundo antiguo iba a ser un buen amigo. Iba a ser aquel que estaría ayudando en las necesidades, fortaleciendo, empujando a su amigo que es débil. Cuando dijimos que Jesucristo es Paracletos, dijimos que es Paracletos porque Él instruyó, defendió, intercede, sostenía a sus discípulos. Jesucristo obró con sus discípulos como el Paracletos, ayudándolos, fortaleciéndolos. El Espíritu Santo haría una obra semejante, repito, no exactamente la misma, porque Jesucristo lo hacía como Dios hombre, la obra de Paracletos. El Espíritu lo haría como la tercera persona de la divinidad, su obra de Paracletos. ¿Y cuál es su obra particular que Él debía hacer? Él testificaría. Hermanos, noten esto, lean conmigo Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermanos, recuerden que Jesús se encuentra en la última cena con sus discípulos. Juan no narra la celebración de la Santa Cena, de la última Pascua, donde se establece la Santa Cena. Juan más bien se enfoca en todo el discurso de nuestro Señor. Y nuestro Señor en este último discurso que está dando a sus discípulos, tiene la intención de consolar y calmar los corazones turbados de los discípulos, porque recuerden, Él ha estado con ellos por 3 años, Él ha sido un Paracletos, Jesús ha sido un Paracletos, los ha consolado, los ha fortalecido, pero ahora les dice, me voy,
me voy. Y entonces, a fin de seguir consolándolos, porque aquí no comenzó la consolación, ya estamos desde tiempo atrás trabajando en esto. Pero aquí nuestro Señor intenta consolándolos, diciéndoles, ok, yo he sido un paracleto con ustedes. El Espíritu Santo vendrá para ser otro paracleto. Esto nos enseña, hermanos, que la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo no son obras totalmente distintas. Más bien, como se nos va a revelar más adelante en Juan 16, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará a vosotros. Así es su obra como paracletos. La obra de paracletos implica que el Espíritu Santo va a tomar de las bendiciones de Cristo para seguir sosteniendo a sus discípulos. Las bendiciones que Cristo logró, el paracleto seguiría proporcionándoles a los discípulos. Por eso dice, discípulos no deben estar tristes. No deben estar tristes. No deben estar angustiados. Yo sé, yo he sido su paracletos, pero el Santo Espíritu viene para ser otro paracletos, para ser uno que continúe la obra que yo he hecho con ustedes. Y veremos más adelante, tan excelente es la obra del Espíritu Santo, tan particular, que dice, es más, les conviene que me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no vengo, el paracletos no será derramado. Así que la obra del paracletos es esencialmente, es en continuidad con la obra de Cristo. Y en ese sentido podemos decir que la obra del paracletos es novedosa. ¿Es novedosa la obra del Paracletos porque apenas se comenzaría a regenerar a las personas? No. ¿Es novedosa el nombre de Paracletos porque apenas el Espíritu Santo empezaría a morar ahora en los creyentes y antes no? No. La obra de Paracletos sería novedosa en el sentido que ahora objetivamente tomaría de lo que Cristo ya había alcanzado y eso mismo lo daría a sus discípulos. Déjenme darles algunos ejemplos y yo espero que esto ayude. Por ejemplo, ¿qué hizo Cristo como paracletos? Testificó. ¿Qué testificó? Bueno, testificó a los discípulos. Los he perdonado, amados. Voy a morir por ustedes, amados. Yo sufro por causa de ustedes, amados. Yo voy a la cruz, yo voy al madero. Cristo les testificó. Cristo les testificó lo que lograría en la cruz, lo que alcanzaría en la cruz. Vean el versículo 20 de Juan 14 conmigo. ¿Qué haría el Espíritu Santo? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día el Espíritu les va a revelar lo que yo he logrado de una forma particular. Yo les he testificado como paracletos que yo les perdono, pero el Espíritu vendrá y les revelará la unión que ustedes poseen conmigo y por lo tanto con el Padre, una unión particular. Hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron comunión con Dios. Pero los creyentes del nuevo pacto, a la luz de la perfecta obra de Cristo, pueden tener un mayor conocimiento de lo que comunión significa. Tenemos que admitir, el Espíritu Santo ya testificaba en el Antiguo Testamento que los creyentes tenían comunión con Dios. ¿O no caminó Enoc con Dios? Claro. Pero ahora los creyentes, por la revelación, por la obra de Cristo que comienza, tomaría de esta revelación y de la obra de Cristo y profundizaría en esa revelación y ahora les haría entender a los discípulos, les haría entender la unión que poseen
la íntima y perfecta unión, hermanos. Yo creo que la doctrina de la Trinidad no es una doctrina nueva del Antiguo Testamento. Yo creo que tenemos vestigios de esta doctrina desde el Antiguo Testamento, pero la obra de Cristo ha sido tan excelsa, tan clara revelación de los propósitos salvadores de Dios, que el Espíritu tomaría de esa revelación, tomaría de lo que Cristo hizo e iría a revelarlo más profundamente a los creyentes. Su testimonio interno en los creyentes les diría: hermanos, Cristo dijo, yo los perdono, pero el Espíritu ahora lo aplica al corazón de los creyentes con mucho más claridad para que puedan tener gran consolación, porque la necesitarían. Porque la necesitarían, porque a la luz de la obra que se venía, iban a necesitar esta mayor consolación que en el Antiguo Testamento no se había experimentado en esta forma. ¿Experimentó Job consolación? Claro. ¿Caminó Enoc con Dios? Abraham fue un hombre de fe que tenía comunión con Dios. Le llama amigo. ¿No vio Moisés al Señor cara a cara? Hablando figuradamente. Ya había comunión con el único Dios verdadero desde el principio, pero ahora el Espíritu Santo recibe este nombre Paracletos novedoso, solo en el sentido que a la luz de la revelación de Cristo podrían profundizar más en lo que la salvación significa. Es por eso que cuando el Señor salva a una persona y está diciendo, el Señor me ha salvado, el Señor me ha salvado, lo que hacemos es escuchar. ¿Quién obró para salvación en esa persona? Fue el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Le abrió los ojos para ver su pecado, le abrió los ojos para contemplar a Cristo. Pero hermanos, lo que intentamos escuchar no es experiencias sobrenaturales, en el sentido de éxtasis y visiones y cosas así. Lo que intentamos escuchar es Cristo. Porque el Espíritu, al salvar a una persona, tomaría de lo de Cristo y lo haría entender, lo revelaría al pecador. Así que el Consolador toma de Cristo, por eso es llamado otro Paracletos, porque continuaría la obra de Cristo como Paracletos de una forma más profunda. Hermanos, el Espíritu Santo consuela al hacernos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el consuelo que el pueblo de Dios puede tener en este mundo? Amado hermano, ¿qué deseas en este mundo? Porque tenemos un Paracletos, el Santo Consolador. ¿Qué deseas en este mundo? Yo espero que una de las cosas que más desees en este mundo es ser conformados en la santidad de Dios. ¿Y qué es ser conformados en la santidad de Dios? El Espíritu toma de la clara revelación de lo que es la imagen de Dios y conforma a los creyentes. Hermanos, déjenme intentar y presionar un poco más en esto, porque esto es glorioso. Lo que ahora en el nuevo pacto tenemos, hermanos, fue algo que el apóstol Pedro dice que los antiguos desearon ver cuándo comenzaría. Porque miren, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la imagen y semejanza de Dios lo reveló tal como es Él, o más bien cayó y lo dejó de revelar perfectamente. Cayó. En Cristo, amados hermanos, en Cristo se nos dice, así es como la imagen de Dios debe lucir en la tierra. Y entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? De esa revelación que ya hemos tenido en Cristo, empieza a conformar a su pueblo, empieza a tallar a su pueblo. Eso se refiere con que Él sería otro consolador. Vendría a tomar de lo de Cristo y dárselo a su pueblo. El Espíritu Santo enseñaría, o sea, testificaría la verdad que Cristo predicó. El Espíritu Santo vendría a revelarla. Acompáñenme a
Segunda Corintios, para ver si aquí podemos tener más claridad respecto a este punto. Segunda Corintios capítulo 4. Y quiero que vean, hermanos, cómo Pablo gozó de una consolación particular por el Paracletos a la luz del nuevo pacto. Escuchen esto. Vamos a leer varios pasajes. Segunda Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Está narrando, ok, esta es nuestra vida, así estamos padeciendo, así estamos sufriendo, esa es nuestra condición. Ahora lean conmigo capítulo 5, versículo 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ok, en medio de estas grandes pruebas que está teniendo el apóstol Pablo, dice, pero saben, lo puedo resistir porque sé lo que me espera en la ciudad celestial. Hermanos, Abraham los saludó obscuramente. A la luz de la obra de Cristo, Pablo lo puede conocer más precisamente. Y entonces vean la obra del Espíritu de Dios en el versículo 4 y 5. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos da las arras del Espíritu. Esto fue algo que para Abraham no fue con precisión, aunque lo saludó. Pero ahora Pablo puede gozar de una consolación, porque la revelación ha sido más grande y porque la revelación que Cristo ha traído, el Espíritu toma y lo aplica, lo consuela, lo toma de Cristo y lo consuela en el corazón de los creyentes. Así es como Pablo puede soportar la tribulación. Este es el significado. ¿Lo conoces? ¿Conoces al Espíritu Santo por este precioso nombre, Consolador? Ahora no puedes decir, sí conozco este nombre del Espíritu Santo por Consolador, porque una vez estaba triste y me sentí feliz. Porque una vez estaba deprimido y de repente me sentí alegre y sabes, hasta tengo ánimo. Yo creo que sí lo conozco. No, no te equivoques. La obra del Espíritu Santo como Consolador toma de Cristo. Hemos escuchado algunas veces personas que dicen, sí, creo que el Señor me ha consolado para vida eterna, asegurándome vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque me da provisión, me da trabajo. Yo creo, algunos dicen esto, dicen, yo creo que hasta soy un favorito del Señor, porque me va tan bien. Escucha esto. Eso es ajeno, eso es la obra natural de Dios con todos, con todos. La obra del Paracletos es la consolación que Él trae de Cristo. Hermanos, no puede ser de otra forma. Porque el Espíritu toma de Cristo. La pregunta no es si estás feliz. La pregunta no es si ya superaste tu depresión o algo. La pregunta ¿es tu consolación divina? ¿Cómo es divina? Las promesas de Cristo es lo que te ha consolado. La seguridad del perdón de los pecados en Cristo es lo que te ha alentado. La bendición, la seguridad que Cristo da por su muerte es lo que te ha consolado. Si no, ten cuidado, quizá tu consolación es extraña la obra de Dios y estás considerando una obra común de Dios en una obra de gracia. No vayas a errar en eso. Hermanos, vean entonces la perfecta unión entre la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Son dos personas, pero el Espíritu toma de la obra de Cristo. Miren esto. ¿Qué te falta en Cristo? ¿Qué
¿Qué parte de tu vida cristiana en el nuevo pacto no está ya asegurada en Cristo? ¿Te falta alguna? Ok. El Espíritu. Hermanos, ¿cómo nos las da? Cristo está lleno de bendición. Vamos a decirlo así. Cristo ha sido lleno de regalos por el Padre. Le ha dado bendición abundante por todo lo que hizo. Pero hermanos, Cristo está en los cielos a la diestra del Padre. ¿Cómo recibimos eso? El Espíritu toma de lo de Cristo y nos lo da. Hermano, ¿te sientes inseguro en la vida cristiana? ¿No puede el Paracletos tomar de la victoria de Cristo y aplicarla a tu corazón? ¿Te sientes débil ante la tentación? ¿No puede tomar el Espíritu Santo la fuerza de Cristo para vencer la tentación y darte la victoria en medio de la batalla? ¿Te sientes solo por seguir a Cristo? Y puedes decir como el profeta en ocasiones, ¿solo yo he quedado? ¿No puede el Espíritu Santo, el Paracletos, unirte espiritualmente al cuerpo de Cristo y hacerte una familia con Él? ¿Te sientes vencido ante las pruebas que el Señor te ha puesto en tu casa, en tu familia, en tu trabajo? ¿No puede el Paracletos darte la victoria en estas pruebas? ¿No puede tomar de Cristo, de las victorias de Cristo y dártelo? ¿No puede darte de su bendición? ¿No puede Cristo sostenerte por su Espíritu en la batalla? ¿Te sientes inseguro del perdón de tus pecados? ¿No puede el Espíritu tomar de las palabras de Cristo y decir a tu corazón, paz a vosotros? Tan abundantes como son nuestras tribulaciones, tan grandes son sus consolaciones. Tan abundante que son las pruebas, Cristo, el victorioso Señor, el que ha vencido al mundo, el que ha vencido al diablo, por su Espíritu nos ministra todas nuestras necesidades. Por eso puede decir el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice, Señor soberano nos da aflicción, pero el Señor soberano nos da consolación. Hermanos, ¿no es esto un gran gozo para la vida cristiana? Saber y entender que el Señor quiere que vivamos consolados. Sí, en el mundo, amados hermanos, tendremos aflicción. Oh, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y el Paracletos vendrá a asegurar en sus corazones que yo he vencido al mundo. Y no solo asegurarles, pero darles la fuerza, darles la victoria en Cristo. Hermanos, vuelvo a insistir. Allí afuera andan muchos hablando del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu. Pero puedes ver que no podemos avanzar ni otro día del Señor hablando de la obra del Espíritu sin seguir exponiendo la perfecta obra de Cristo. No caminan separadas. Pero eso no es lo único que debemos entender de la obra del Espíritu como Paracletos. Ya vimos por qué es novedoso en un sentido. Porque a la luz de la revelación de Cristo, el Espíritu va a tomar de eso y nos lo va a aplicar particularmente al corazón. Pero hay otro sentido en el cual debemos entender la novedad del Espíritu Santo como Paracletos. Y es en la intensificación del derramamiento del Espíritu en los creyentes para la testificación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Hermanos, ¿fue derramado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Yo creo que sí. Hay varias ocasiones. Cuando se derrama para la construcción del tabernáculo, tanto que los corazones fueran generosos a ofrendar, como que aquellos tuvieran la capacidad para orquestar todo lo que se debía hacer. Yo creo que en el tiempo de Nehemías, hermanos, hubo otro derramamiento, ¿sí?
Pero aquí se habla de uno. Se profetiza una obra en Joel donde sería inigualable. Nunca antes había pasado. Y creo que es a lo que el nombre Paracletos también nos apunta. Por eso dice, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerden, Paracletos o consolador significa no solo uno que consuela, como lo acabamos de experimentar, sino uno que testifica. Recuerden, Paracletos y abogado tienen mucha relación. Es uno que testifica. Así sería el Paracletos. Sería derramado como nunca antes lo había sido en la iglesia. Y en ese sentido es la novedad del Espíritu Santo en su ministerio de Paracletos. No que no existía antes la capacitación para predicar, pero hermanos, antes la nación de Israel debía ser evangelista, salir a las naciones. Debía ser evangelista, pero pasivamente. Por su obediencia y estando sirviendo en la nación, las demás naciones se enterarían de ella. Pero ahora que Cristo llegó, la iglesia es llamada a ir fuera. Entonces el Paracletos es prometido para decirles, amados discípulos, ahora que yo me voy, ustedes tienen una labor de ir fuera. Yo me he quedado solo con la casa de Israel, pero ustedes deben ir fuera, deben ir más allá de Jerusalén, deben ir a Samaria y deben ir hasta lo último de la tierra. Pero amados, si conmigo se sentían seguros de poder predicar las buenas nuevas, ahora que me voy, su corazón está turbado y dicen, pero Señor, si tú te vas, ¿cómo seremos fortalecidos? ¿Cómo seremos consolados? ¿Cómo seremos capacitados? Y peor aún, Señor, no solo te vas, ahora nos dejas una obra mayor. Entonces, Jesús dice, viene el Paracletos y será derramado en ustedes a tal forma que les conviene que me vaya. Viene el día de mi coronación, discípulos. Así que quédense aquí y esperen el empoderamiento del Espíritu Santo. Oh, hermanos, ¿cuántos andan allá afuera diciendo el Espíritu Santo y hablando de sanaciones y hablando de dones de lenguas y hablando de este movimiento y de esta visión y yo sano esto? No, hermanos, la obra del Santo Espíritu como Paracletos sería derramado en la iglesia para salir, para predicar más allá. Cristo dice, les conviene que me vaya. Amados, les conviene. Yo no les diría esto si no fuera verdad, pero conviene que yo me vaya, porque si me voy, una vez que muera, resucite, ascienda a los cielos, el Padre me coronará y yo me volveré el dador del Espíritu. Hermanos, mismo entendimiento de Juan 7. ¿Recuerdan Juan 7? Que dice que ríos de agua fluirían por medio del templo. Y dice Juan, esto decía porque el Espíritu aún no había sido derramado. ¿Qué se refiere? Que Cristo se convertiría en el templo escatológico anunciado por Ezequiel. Y ahora Él se volvería dador de agua para que las naciones pudiesen conocer este bendito templo. Quiero demostrarles que este es el sentido de Paracletos. Y este es el sentido novedoso de su obra. A la luz de nuestro contexto, vean por ejemplo Juan 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El contexto es gran comisión. El contexto es la labor. De hecho, hermanos, no quiero adelantar y robar mi trueno cuando llegue a Juan 20. No quiero robar lo que voy a predicar en ese día. Pero ¿se ha notado por qué Cristo sopla el Espíritu? Porque es lo que estamos viendo aquí. Cristo se volvería en dador del Paracletos. ¿En qué sentido Cristo sopla el Espíritu a sus discípulos? En el mismo contexto de la gran comisión. Él sopla el Espíritu para capacitarlos como nunca
antes había sucedido. Vean, por ejemplo, Juan 15, versículo 26. Juan 15, 26. Mismo nombre para el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Pueden notarlo? Serán testigos cuando el Espíritu venga como Paracletos, como Consolador. Él los va a capacitar. No deben temer, amados. No deben temer. ¿Y qué tal capítulo 16 de Juan? Versículo 3. Perdón, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, ¿qué es el aspecto novedoso de esta obra del Espíritu? ¿El Espíritu no obraba ya convicción de pecado, de justicia y de juicio en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso de la obra del Paracletos aquí? Escuchen, convencerá al mundo. Al mundo. Esa es la novedad de la obra del Espíritu Santo. Ya no sería solo en Israel. El Espíritu le sería dado a los apóstoles en tal manera que el mundo podría ser alcanzado. El mundo podría ser tomado por la violencia de la predicación del Evangelio para Cristo, como corona de Cristo. Así que el nombre de Paracletos describe su ministerio intensificado que comenzaría una vez Cristo fuera exaltado. Hermanos, Pentecostés es la coronación de Cristo como el victorioso campeón, como el victorioso Señor. Además, otra evidencia de que esto es el nombre del Paracletos dice, yo rogaré al Padre y os dará. Hermanos, futuro, ambas cosas. El rogaré dice, yo pediré, la palabra griega debería ser traducida, yo pediré al Padre. ¿Cuándo pediría? Una vez ascendiera diría, Padre, a la luz de mi perfecta obra, a la luz de todo lo que he conquistado, a la luz de mi muerte, a la luz de todo lo que he logrado, Padre, derrama tu Espíritu, Hijo, derramo el Espíritu como evidencia de tu coronación. Dice, yo rogaré y Él os dará. Hermanos, mismas palabras, pero en Lucas cuando dice, quedaos aquí, quedaos, no se muevan todavía. Hermanos, esto siempre me ha impresionado. Les está diciendo a los discípulos, no se muevan, no están capaces de predicar el Evangelio aún. No se muevan, todavía no pueden salir a las naciones. Se tienen que quedar quietos, esperar, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Oh iglesia, aquí está nuestra amonestación. Cristo ya ha sido coronado. El Paracletos ya ha sido dado. Oh iglesia, salgamos. Salgamos. Oh amados hermanos, ¿cómo estamos en cuanto a nuestro alcance de los de afuera? Oh, yo muchas veces tengo que confesar y arrepentirme avergonzado delante de Dios. No hemos salido como es debido.
Oh, amados hermanos, ¿no deberíamos ser movidos a la luz de esta promesa, a tener más seguridad, a salir a las calles, a predicar a aquel que se nos pone enfrente, sabiendo que no es en nuestras propias fuerzas, sino en la promesa de Cristo que podremos alcanzar a los hombres, que Él es el que convencerá al mundo de justicia, de pecado, de juicio? Él es, oh amados hermanos, a la luz de esto, empujemos. Aquellos que están haciendo continuamente la obra de evangelismo, sea a través de un ministerio o sea por su propia vida cotidiana, sean movidos a no parar, sean movidos a continuar, sean movidos a empujar. El Paracletos ha sido dado como don para su iglesia. Pero además, ¿no nos debería mover esto a ser consolados, sabiendo de la provisión que Cristo ha hecho, hermanos? Recuerden, los está consolando y les está diciendo: me voy, pero enviaré al Consolador. Pero el Espíritu les será dado como nunca antes lo han experimentado, hermanos. Aquí está la ternura y el cariño de Cristo para su iglesia. Hermanos, la obra es difícil, la obra es pesada. Lo que hemos sido llamados a hacer no es algo que se hace en la fuerza de la carne. Es edificar la iglesia de Cristo, es proclamar las verdades, es crecer espiritualmente, es avanzar. Pero sepamos esto: Cristo ha dado la provisión a su iglesia para que lo pueda hacer. Él es como el buen marido. Él es el buen marido que no solo da lo que se debe hacer, sino que provee las gracias para hacerlo. ¿O qué marido consideramos bueno? Aquel que puede decirle a su esposa: prepara esto, y no darle los ingredientes para hacerlo. Pero Él es el buen marido que dice: prepara esto, obren así, y aquí está mi Santo Espíritu. Dice John Owen: cuando su corazón estaba sobreabundando de amor para con sus discípulos y estaba teniendo cuidado de ellos, cuando Él contempló lo que sería su condición una vez que Él se fuera, lo que sería su trabajo, sus deberes, sus tentaciones, Él hizo entonces una provisión para que cubriera todas las necesidades que ellos pudieran experimentar. Él prometió el Espíritu Santo para que habitara con ellos para siempre, guiándolos a mirar a Él en todas nuestras consolaciones y necesidades. Además, ¿no nos debe dar esto aliento? Que el Espíritu Santo es la fuente vivificante y capacitadora de la iglesia. Oh, hermanos, el Espíritu Santo es el que vivifica. Hermanos, por eso la iglesia debe ser continuamente dependiente en oración, porque la única razón por la cual la iglesia puede estar viva es si el Espíritu obra. La gloria siempre será de Él. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, no puede avanzar por las estrategias humanas. Esta se sostiene y avanza por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿no hemos de rogar al Señor que nos siga abriendo los ojos en cuanto a la obra del Espíritu? ¿No nos debería esto dar instrucción de cuánto debemos clamar por el don del Espíritu, por las gracias del Espíritu, por las victorias que el Espíritu Santo nos da? ¿No somos exhortados a esto, a pedir las bendiciones que Cristo tiene por su Espíritu Santo? Y concluyo diciendo esto. Hermanos, adoremos al Espíritu Santo. Él es Dios. Y con el Padre y con el Hijo reciben la misma adoración. Y hermano, a la luz de que conoces ahora al Espíritu Santo a través de este nombre, Paracletos, a través de este nombre, Paracletos, ¿sabe esto? El Trino Dios es nuestro más grande consuelo. No busques en otro lugar, amado hermano.
La iglesia no debe buscar en otro lugar para avanzar el reino. Ok, tu corazón no debe buscar en otro lugar para consolar en tu aflicción. Porque su nombre es el Dios de toda consolación. Porque el nombre del Espíritu es el Espíritu de toda consolación, el Espíritu Santo, el Paracletos. No debemos buscar en otro lugar. ¿Estás atribulado, hermano? No busques en otra fuente. Él es el Dios de toda consolación. Toda consolación en Él la tenemos. Esto debe hacernos preguntarnos, si Dios es Dios de toda consolación y el Espíritu es Santo Paracletos, ¿por qué no estoy experimentando ese gozo? Ese gozo que el Espíritu trae. ¿Por qué no estoy experimentando la seguridad de la salvación que una vez tuve? Quizá es porque lo has contristado por tu caminar descuidado en los mandamientos de Dios. Hermanos, vean conmigo el versículo 15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. El Espíritu Santo es un don de Cristo. Iba a venir, Pentecostés iba a llegar. Pero noten que también hay una estrecha relación entre la obediencia de la iglesia y el continuo derramamiento del Espíritu en la iglesia. Amado hermano, de la misma forma, ¿por qué no estás experimentando de los gozos del Espíritu en medio de la tribulación, de la seguridad de la salvación, de la valentía para salir? ¿Por qué estás más bien experimentando la cobardía para hablar? ¿Por qué? ¿No se debe quizá a que estás contristando al Santo Espíritu, que es el mismo que te consolaría? ¿Estás caminando descuidado, pecando contra los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo es fuerte viento violento. Pero es sensible como paloma cuando su pueblo camina en pecado. Tú dirás, ¿y cómo puedo ser consolado? Recuerda, en primer lugar, es solo por los méritos de Cristo. 2, camina con cuidado para no contristar al Espíritu Santo. 3, conoce la palabra de Cristo. La Biblia es a través de ella que tenemos la consolación del Espíritu. Hermanos, repito, allá afuera se anda hablando del Espíritu y los hombres no conocen su palabra. Por eso decía, ¿quieren conocer un lugar donde el Espíritu de Dios se mueva? Que sea un lugar donde la Biblia reine y Cristo sea predicado. Si no, no sé de qué espíritu están hablando. Conoce la palabra, Él te va a consolar. Él va a tomar de esto para consolarte. Es por eso, hermanos, que hemos experimentado en medio de nuestro dolor, que estamos atribulados y empezamos a recordar. Hermano, no es tu memoria. Es el Espíritu obrando, tomando de eso. No te va a dar nuevas visiones. No te va a dar cosas sobrenaturales. En ese sentido, visiones, éxtasis, no. Él va a tomar la Escritura y te la va a dar en tu corazón para consolarte. 4, lee la palabra en espíritu de oración. Hermanos, ¿no somos necios cuando abrimos las Escrituras directamente? ¿No podemos ver que el Espíritu obra en ella? ¿No deberíamos más bien humillarnos continuamente y pedir al Padre el don del Espíritu para entenderla y ser consolado? 5, prepara tu corazón cada día del Señor para recibir consolación. Yo sé que no todos los sermones son de consolación en el sentido solamente enfocados a la consolación. Pero prepara tu corazón si estás atribulado y di, consuélame. Si fuera a través de los cantos, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la predicación, la Santa Cena, el convivio, el estudio, de alguna forma consuélame, oh Espíritu Consolador. Amigo, este nombre del Espíritu no es para ti. Él no es Paracletos para ti, mi amigo. Niños, o cualquiera que está aquí, que vive con padres cristianos, su esposo es cristiano, su esposa es cristiano, este no es el nombre del Espíritu para ustedes. Esto es solo para la iglesia de Cristo. Este es el nombre para la esposa de Cristo. El Espíritu Santo tiene el nombre Paracletos solo para su novia. Para ti no hay este nombre, mi amigo. Para ti es espíritu de juicio.
Para ti es espíritu que derrama ira. Para ti es espíritu que aflige. Para ti es espíritu que contrista. Pero si estás como peregrino, con una carga pesada, con trapos de inmundicia, y reconoces que vives en la ciudad de destrucción, si entiendes que tú mereces el juicio de Dios por tu gran carga de pecados que has cometido, y quieres ser librado verdaderamente de la aflicción de tu corazón y de la ira de Dios que viene sobre los pecadores, oh, déjame hablarte de una gran consolación. A donde el espíritu de consolación nos dirige. La cruz de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes esperar este espíritu de consolación directamente. Tú necesitas un mediador, porque el espíritu de consolación es un don del Padre. El Padre no te puede dar este don. El Padre no te lo va a dar porque eres enemigo del Padre, porque estás enemistado con el Padre, porque estás separado de Dios por tus pecados. Pero este Padre que derrama el don ha dado un mediador. Su nombre es Jesús, el que ha muerto por los pecados de su pueblo. Si quieres una consolación, que sea esta la consolación que quieras: el perdón de tus pecados, la paz con Dios, la eliminación de la ira de Dios que viene sobre ti. Y esa paz solo se obtiene en Jesucristo por la fe. Oh, mis amados hermanos, es difícil terminar teniendo tal tema ante nosotros, pero solo termino con esta imagen en sus mentes. El Espíritu Santo es el Paracletos. Es el otro consolador que Cristo dio para que su pueblo llegue hasta el final. Hermanos, en este mundo tendremos aflicción, pero hemos recibido el espíritu de toda consolación para que lleguemos hacia el final. Toda necesidad que tenemos está cubierta en Cristo y Cristo nos la da por su espíritu. ¿O no hemos oído la bella imagen del progreso del peregrino? Cuando peregrino entra a casa de intérprete e intérprete le muestra aquella imagen en donde está una pared y hay un fuego saliendo de la pared y el diablo está intentando apagarla con chorros y chorros de agua, pero la llama no se apaga. Y entonces intérprete dice a Cristiano: ven, pasa acá atrás de la pared, porque te voy a mostrar por qué la llama no se apaga. Y la razón por la que la llama no se apaga es porque hay alguien derramando aceite por el otro lado. El diablo está echando agua y hay alguien atrás echando aceite. La llama no se puede apagar. Y entonces dice intérprete: Él es Jesús, que el que comienza la buena obra no la va a dejar inconclusa. La va a hacer llegar al final. ¿Y saben qué dice después? ¿O saben qué es lo que debemos concluir? Que es por los méritos de Cristo que su pueblo persevera. Pero es por el aceite derramado. Es por la obra del Santo Espíritu que somos perseverados. Porque es aceite lo que derrama. Es aceite, símbolo del Espíritu Santo en el antiguo pacto. Es aceite lo que Cristo derrama para que no se apague. Es por los méritos de Jesús que no se apaga. Pero es el Santo Espíritu de Dios. Dios Espíritu Salvador, Dios Espíritu perseverador que sostiene. Es Cristo que derrama, pero es el Espíritu que nos fortalece. La vez pasada concluimos con la oración del siglo XIX y así dice: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Escuchen. Tú llamado Paracletos, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espíritu y espiritual unción. Llénanos
y fortalécenos. Oh hermanos, Él es nuestro Salvador, el Espíritu Santo, tan Salvador como es Cristo y lo es el Padre, que merece nuestra adoración.